Estamos a 230 días del Mundial y por supuesto teníamos que sacar la segunda parte de esta sección, que es Lore de Argentina. Hoy vamos a hablar acerca de los 5 grandes planteles de la historia de Argentina que no lograron la gran corona, el salir campeones del mundo. Las derrotas más dramáticas de la historia de Argentina, lo podría titular así. La realidad es que no es tan fuerte porque algunos hasta merecieron pasar, pero sí vamos a hablar sobre 5 grandes planteles de la historia de este país que, si algo les sobró siempre fue materia prima. No pudieron ganar el Mundial, no les dio por diferentes razones que vamos a hablar. Exceso de confianza, algún cambio puntual, algún armado de 11. Vamos a hablar acerca de todo en diferentes partes. Lo primero que vamos a hacer es plantear el Mundial. Lo segundo es contarte qué plantel tienen. Lo tercero es cómo se desarrolló esa copa y las razones, las 3 razones por las que cada uno de ellos quedó afuera. Y puede servir mucho como lecciones para la próxima Copa del Mundo, porque te aseguro que hay algunas de las razones por las que quedaron afuera de estos equipos que podrían tranquilamente suceder en 2026 si no estamos tan atentos. El primero que se me viene a la mente cuando hablo de grandes equipazos, grandes plantelazos, mejor dicho, que no lograron el Mundial fue el Mundial de 2006. El Mundial de 2006 es mi primer trauma. No, mi primer trauma podía ser 2002, ahora vamos a hablar, pero 2006 está ahí. O sea, yo era muy pibe, tenía poco más de 10 años y me pasó que la selección de José Pekerman me ilusionaba un montón, al igual que a muchos argentinos que considerábamos que era la gran selección favorita para la Copa del Mundo. Claro, jugábamos bien, realmente Argentina hizo un buen juego a lo largo de ese torneo. Tenía como gran predilecto a Riquelme, pero un plantelazo en el que se confundían varios, como por ejemplo un gran arquero de época como Abotancieri. Estaba una defensa completísima con Ayala, con Sorín, los dos capitanes, Colochini, Heinze. Estaba Scaloni, por supuesto, que se metió, no te diría por la ventana, pero esos 6 meses en West Ham le hicieron el favor para poder sostenerse y meterse en el plantel final de la convocatoria. Y claro, tenemos una cantidad de alternativas de mitad de cancha hacia adelante, con lo cual podríamos tranquilamente decir que es uno de los 3 mejores planteles de la historia de Argentina que no lograron el torneo. Es que claro, es increíble pensar que de todo este plantel solo uno terminó obteniendo un título importante como futbolista con la selección mayor, que fue Messi. Después podés hablar de Ayala, Aimar, Scaloni, que terminan siendo campeones del mundo y campeones de América también como cuerpo técnico, pero no como futbolistas. El trauma infantil de muchos incluía, por ejemplo, la ausencia de algunos nombres de peso, como son Javier Zanetti, Walter Samuel, Juan Sebastián Verón, que se quedaron afuera de la Copa del Mundo por diferentes razones. Otro también es Diego Placente, del cual hablamos hace muy poquito porque estuvo cerca de meterse en ese Mundial, pero se lesiona sobre el final. Así que te invito a ver la historia de Diego Placente acá arriba. Seguramente voy a poner la etiqueta para que vos estés al día sobre la historia del técnico del Mundial Sub-17, del cual vamos a hablar. No se piensen que no vamos a hablar sobre el tema. Estoy esperando que se acerque la fecha. Primera curiosidad. Tanto en Qatar 2022, que salimos campeones del mundo, como en este Mundial, en ambos, el país que más aportó a la selección argentina fue España, la Liga Española, que sumó 10 futbolistas en cada convocatoria y además fue el país que más argentinos aportó a estas 2 copas mundiales. El tema es que en este caso la suerte no fue tan positiva como en Qatar 2022. Es que la fase de grupos se dio de la manera en que ves en pantalla. Le ganamos bien a Costa de Marfil, también vencimos con mucha autoridad ante Serbia y Montenegro. Un empate ante Países Bajos con un mix de titulares y suplentes no parecía grave. Se venció a México estirando esa paternidad eterna, en lo que es el primer trauma seguramente de toda una generación mexicana. Y después se perdió con Alemania por la mínima, porque a ver, no fue un 1-0, no fue un 2-1, pero sí fue un empate y un sacarnos ventaja sobre el final, porque ese gol agónico y esa tanda de penales es fatídica. Argentina incluso hizo un mejor partido que Alemania en esa eliminación. Si hablamos de razones, hay muchas que se pueden, que se pueden llegar a esgrimir como, bueno, quedamos afuera por esto. Para mí, todo es una simplificación. Pero en el cúmulo, bueno, pueden aparecer varias razones que terminan dando con que Argentina queda afuera.
Lo que sí te digo es que Argentina mereció pasar contra Alemania. Lamentablemente no se dio, pero mereció. El tema es que esto se gana con goles. El cambio a Bondancieri es algo muy puntual. El propio arquero dijo, no por despreciar a Leo Franco, sino el decir, si yo no salía, si yo no me lesionaba contra Alemania, Argentina llegaba a la final como mínimo, dijo él. Claro, había un tándem con Heinze y con Ayala, que era, bueno, una mística a lo Cuti Romero, Otamendi y Dibu Martínez. O sea, se entendían a la perfección. El tema es ese, cuando sale a Bondancieri las cosas se modifican. El nuevo ingreso de Leo para muchos es una de las razones. Messi era un jovencito prometedor, recién empezaba su trayectoria como gran futbolista. Lo que cuenta Leandro Cufré, que era parte de aquel plantel, es que Messi en realidad estaba entre algodones, pero Pekerman jamás dijo esa razón por no meter excusas, por no decir no, en realidad no puse, porque todos lo mataron toda la vida de no poner a Messi. Bueno, se supone que Messi estaba lesionado y el cambio de meter a Cruz tiene que ver con el juego aéreo, ¿no? Alemania se venía por arriba, buscaron zafar con el tema de la pelota parada, con el tema de los centros al área. Y bueno, al final no salió, pero la intención era que el Flaco Cruz se sume como uno de esos futbolistas altos en el área para poder defender de la mejor forma el resultado. Y otro de los cambios de los que se suele repetir mucho es el de Riquelme saliendo por cambiazo, algo que retrasó al equipo. La intención acá de Pekerman era poblar la mitad de la cancha, batallar más que jugar. Pero bueno, nada, también te puede defender con pelota. Puede pasar. Hasta acá. Si te está gustando el video porque te estás quedando, porque por algo seguís acá, por supuesto suscríbete al canal y deja tu like, por supuesto, porque eso ayuda mucho a que yo sepa si la sección les está gustando. Porque este es el segundo episodio. Ya el otro día sacamos un primer episodio hablando de por qué Argentina es más que Italia a nivel histórico. Por qué Argentina es top 3 de la historia de las selecciones. Ahí te dejo acá arriba el enlace para que lo puedas ver. Vamos al Mundial 2002, 20 años antes de ganar el Mundial de Qatar 2022, Argentina también llegaba siendo la mejor selección del mundo, porque para 2001, para muchos, era la gran favorita a Corea-Japón y además la mejor selección, el mejor seleccionado del mundo. Era un equipo que jugaba muy bien al fútbol y muchos entienden a partir de este plantelazo que podés ver en pantalla. A ver, en lo que es la defensa, el mediocampo, bueno, ponele ahí algunas estrellas, pero lo que es la delantera es muy completo. Argentina tenía un plantel con madurez, con criterio, con grandes momentos en sus respectivos clubes. Es muy parejo el nivel de grandeza que había en este... A ver, figuras puntuales, chicos. Almeida, uno de los mejores de la historia. Verón, uno de los mejores de la historia. Diego Simeone, uno de los mejores de la historia. O sea, Aimar, Gallardo, el Piojo López. A ver, Batistuta, chicos. Batistuta, Crespo, Canigia son tres de los delanteros más importantes de la historia argentina. Por supuesto, en defensa también. Es una locura. Ortega llevó la 10, recuerden, porque FIFA prohibió el hacerle el homenaje a Diego y retirar la camiseta número 10. Italia y España eran los que más aportaban a esta selección con su Serie A y la Liga Española. Lamentablemente nos caímos en fase de grupos. Recordemos esa Copa del Mundo en donde, bueno, sí, esto sí, trauma infantil total. Acá yo me acuerdo el partido Argentina-Suecia, es mi primer recuerdo futbolístico. 12 de junio, 3:30 am en Argentina. Lamentablemente nos levantamos al pedo porque la selección no logró pasar de fase. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay varias razones que se pueden esgrimir. Lo primero es el grupo de la muerte. A Argentina le toca un grupo dificilísimo. No es para meter excusas porque, de vuelta, plantelazo, equipazo en la previa, pero es una de las razones que se tienen en cuenta. Fue un grupo muy duro. No es que Argentina no pasa de fase teniendo a Islandia. O sea, se entiende. Otra de las cosas es la falta de efectividad. Y esto puede emparentarse mucho a la rigidez de Marcelo Bielsa. A ver, Bielsa tenía una idea muy clara y no salía de eso, ¿sí? A ver, el Bielsa que tenemos hoy en Uruguay es un técnico muy rígido con su idea. Imagínate en ese entonces, ¿sí? Todavía no había tenido un gran fracaso en su carrera. Este fue el primero, el más contundente de su historia. Argentina, eso sí, tuvo una falta de efectividad notable y Bielsa, por no poner a, por ejemplo, Batistuta y Crespo juntos, por no flexibilizar un poco su idea, bueno, terminó pagando lo que pasó. Pero Argentina tuvo una cantidad de remates al arco increíbles. Porque, por ejemplo, contra Nigeria patea 20 veces al arco, solo uno termina en gol. Contra Inglaterra tuvo 11 remates y no marcó.
Contra Suecia, en la eliminación, pateó 14 veces al arco y solamente convirtió Crespo a los 88 minutos. O sea, Argentina dominó la pelota, tuvo chances peligrosas en general, pero no pudo marcar, y el estadio de Millay, terminó siendo el escenario del gran fracaso mundialista de Bielsa. Vamos al Mundial 94. Alguna vez Diego dijo que este era el mejor equipo de la selección argentina que él había integrado, o la selección que mejor podía llegar a jugar. Para muchos es la gran selección que no logró el título, el campeón sin corona. Era un plantelazo, lo verán acá en pantalla, muy pero muy parejo en cuanto a niveles, con grandes estrellas, desde clubes que van desde el Borussia Dortmund hasta lo que es Sevilla, la Liga Argentina. Hay un mix de titulares y suplentes, pero espectacular. Batti, Diego, Canigia, Ruggeri, o sea, realmente estamos hablando de un plantel importantísimo. Varios de ellos venían de ganar la Copa América del 91 y 93, por lo cual la selección de Basile, llegaba de ser bicampeón de América y tenía los galardones suficientes para poder competir. Eso sí, clasificó vía repechaje tras lo que sucedió en aquella fatídica jornada frente a Colombia, recuerden, en eliminatorias, la manito, etc. Hay algo muy puntual que tiene que ver con el mundial en sí, ¿sí? Yo creo que acá se puede hacer un quiebre entre lo que es la primera parte de la Copa, donde Argentina jugó muy bien frente a Grecia, frente a Nigeria, y después la derrota frente a Bulgaria y lo que sucedió frente a Rumania. Fue medio una historia muy muy triste, porque la desesperanza por lo de Diego, por el doping de Diego, fue brutal. El capitán argentino se cae de la Copa del Mundo después de que llaman a Grondona por teléfono y le dicen: mirá, dio positivo en el análisis post Nigeria, lamentablemente. Diego rompía las cosas, decía: ¿cómo me puede pasar esto a mí? A ver, yo sé que para muchos, principalmente extranjeros, el tema del doping de Diego es: no, pero se estuvo No funciona así. En realidad lo que pasó fue que se compró un medicamento que no era el mismo que se vendía en Argentina. Tenía un condimento de efedrina que lamentablemente terminó haciendo que el doping salte. Ya voy a hacer un video muy detallado sobre eso. Hay varios libros. Hay un libro en puntual que a mí me encanta sobre el tema, porque es una crónica casi, te diría, policial, donde cuentan todos los detalles de lo que sucedió con muchas fuentes, y me parece algo copado. En algún momento lo haré el video. Lo otro es el mal nivel ante Rumania, pero va directamente emparentado a no tener a tu capitán, a tu figura, a tu ídolo en muchos casos. Claro, Diego se cae, Argentina juega muy mal los dos siguientes partidos, principalmente contra Rumania, porque fue un partido de ida y vuelta, sí, con Argentina buscando el resultado constantemente, pero esa selección de Rumania con Hagi, con Dumitrescu, era un equipazo. O sea, realmente era un conjunto que podía pegar fuerte, y Argentina no tuvo solidez. Lamentablemente ni el arquero ni la defensa rindió de la mejor manera, y así Argentina queda afuera. El 82 también es un gran plantel, es un plantelazo, de los mejores 3 planteles de la historia de Argentina, lo verán en pantalla. Menotti los dirigía y era un mix entre los campeones del 78 y lo que vendría después en la camada del 86. Por ejemplo, teníamos a 2 arqueros que hoy son campeones del mundo. O sea, tenés a Filiol, tenés a Pumpido, tenés a Pasarela, tenés a Kempes, a Maradona. O sea, realmente era lo mejor de 2 mundos, lo mejor de 2 campeones. Está bien, todavía faltaban varios del 86, pero realmente había un plantelazo muy muy completo. La gran mayoría jugando en el fútbol local, algunas excepciones: Ardiles en Tottenham, Maradona en Barcelona. O sea, hay un par de ejemplos que estaban en el exterior, pero era una locura del plantel. El tema es: se desarrolla así el Mundial, ¿sí? Van a ver que está primera fase, segunda fase. En la primera fase, Argentina solo pierde frente a Bélgica. En la segunda es derrotado por Italia y por Brasil. Grupo total de la muerte, muy difícil. Pero hay razones puntuales. El exceso de confianza es uno. Hay una famosa historia en el hotel El Montívoli que cuenta el gráfico, en donde está Diego Armando Maradona junto a Juan Barbas, uno de los integrantes del plantel, y en donde el Diego, que había sido campeón juvenil del 79, le dice a su compañero: no me gusta para nada lo que está pasando, no ganamos nada, ¿por qué todos dan por descontado que vamos a pasarle el trapo a todo el mundo? Claro. Había una confianza demasiado grande, no solo en Argentina, sino en el panorama internacional. Para todos, Argentina era la gran favorita y se hablaba como si fuese la Holanda del 74. O sea, una selección que iba a arrollar en la Copa del Mundo. Al final le terminó pasando lo mismo que a la Holanda del 74, no llegar a la final, sino no ganar el Mundial. Porque el clima festivo en la concentración, llena de parientes, amigos, ese exceso de confianza de que todo iba a salir bien, terminó
haciendo que Argentina no haga bien las cosas. Y de hecho juega muy mal el Mundial porque le cuesta mucho encontrar el funcionamiento. Un juego lento, un juego que no encontró las maneras de ser eficaz, a pesar de, te repito, tener un plantelazo. Otra de las razones que muchos esgrimen tiene que ver con la guerra de Malvinas. Había varios jugadores del plantel que se sabe que no querían jugar el torneo, que pensaban que lo mejor era que Argentina no se presente al certamen por lo que estaban sufriendo muchos compatriotas en el campo de batalla. Una verdadera pena. Este mundial es una oportunidad desperdiciada de la selección argentina con uno de los mejores planteles que se pudieron haber visto jamás. El gráfico, por ejemplo, en ese momento fue clarísimo. Y dijo, ¿acaso por primera vez en la historia moderna el fútbol argentino no puede encontrar ni en la AFA ni en sus dirigentes a los culpables? Porque, claro, la planificación, el respaldo, hubo todo. O sea, había un marco muy completo para que Menotti y compañía laburen tranquilos y lamentablemente no pudo ser. Lo que sí tiene que ver con un esfuerzo general de la Argentina para no salir campeón tiene que ver con el 58 y es el último del cual voy a hablar. Para muchos es un desconocido, para otros sabrán lo que significa el desastre de Suecia y tiene que ver con este mundial que Argentina pierde en Suecia. Fue una vergüenza lo que pasó. Claro, este plantelazo se presenta con algunas de las grandes estrellas a nivel histórico. Amadeo Carrizo, Musi Messi, Corbata, uno de los grandes ídolos en lo que tiene que ver con el fútbol argentino, La Bruna. O sea, realmente había un plantelazo. Sanfilippo, muchos lo conocerán. Y Stabile era el entrenador, el más ganador de la historia del fútbol de selecciones. El tipo ya había ganado 6 Copas América, un Panamericano. O sea, estamos hablando del más ganador de la historia de Argentina. Argentina venía de ganar 7 de las últimas 12 Copas América, para que te des una idea de cómo venía arrasando en el panorama sudamericano. El tema es que había un exceso de confianza tal que hizo que esto que ves en pantalla con el grupo que se dio con Alemania Federal, Irlanda del Norte, Checoslovaquia, termine con ese desastre de Suecia en el 6-1 en derrota frente a Checoslovaquia. ¿Por qué? Porque Argentina se pensaba que era el mejor del mundo sin jugar contra los europeos. Si hubo 2 partidos en la previa que se hayan jugado contra rivales de ese continente es mucho. De hecho, lo que es la victoria de Argentina es frente a un rival totalmente débil y estábamos muy agrandados. De hecho, acá medio que nace el concepto de soberbia futbolera de los argentinos. Nos pensábamos que éramos los mejores del mundo, estando totalmente aislados de tal, porque yo soy de los que piensan que Argentina en el periodo de la Segunda Guerra Mundial podría haber ganado alguna copa si no se daba ese nefasto evento en Europa, pero la realidad es que el 58 fue muy mal preparado. De hecho, hay una famosa historia donde un medio le ofrece a Stabile un informe completo de cómo jugaban los checos y él mismo lo desestima diciendo no me interesa ese tipo de cosas, no soy quien soy por ponerme a leer los defectos de un rival. De hecho, la frase es era ridículo leer virtudes y defectos del simpático equipo rival. Una verdadera pena la oportunidad desperdiciada porque Argentina tenía un buen plantel, venía una historia muy particular. De hecho, quedan afuera varias de las estrellas argentinas del momento que militaban en el fútbol del extranjero y no pudo ser. Tendría que llegar Menotti después para dar un quiebre en la Argentina y la manera en que nos tomábamos los mundiales de fútbol. No puse finalistas del 90, del 30, del 2014, porque son planteles que no quería caer en lo mismo de siempre, ¿sí? Sino hablar de otros plantelazos que eran increíbles en la previa y que lamentablemente no pudieron dar con ganar el torneo. Ojalá no nos pase, pero está bueno este tipo de historias para poder tomar lo que nos sirva y evitar que se repita una historia así en el 2026, ¿no? Me parece algo importante. ¿Les gustó el análisis? ¿Les gustó el repaso? Bueno, los leo en comentarios, por supuesto, y vamos a seguir con mucho más contenido a partir del domingo, que volvemos a full con la sección de opiniones. Por supuesto, te espero.